Hasta la lesión a Ramos, es otra Champions para Zidane y 3 seguidas para el Madrid. Es que la regaló Karius, gol de Benzema. Luego entra Bale y mete la primera y un doblete de chilena. El Madrid gana la 13, Gareth Bale la mete, también Benzema, y que Karius la regaló. El Madrid. Ya no aguanto ver que no corramos pa' marcar y me incluyo. Me mata el orgullo, no podemos ganar y ahora nos meten 3. Paulo mete un gol y en 15 la mete otra vez. Chiellini de cabeza anotó el número 3. Tal vez jugué un poco mal, lo sé, y no me luce. Ganó la Juve. Hey Zidane, ponme de titular en la alineación. Le tengo que meter un par de goles que nos van a llevar a la final. Madrid. Ida de semifinal en el Allianz Arena. El primero Kimmich iba a marcar. Marcelo logra empatar, Rafinha iba a fallar y Asensio lo iba a sentenciar. Oh no. Arrebatado a Lionel y al portero, y la va a perder Sergi Roberto. Se va Valeria Perisic y el Bayern Munich te va a meter. El segundo te han metido, Ter Stegen sin nada que hacer y lo siguen sin soltar. Ahí va Perisic, pierde que en doble tapa a él y a Lewandowski, pero igual fue una goleada completa. ¿Qué? 8 goles le entran. Porfa que alguien lo frene. Es que te pido tapa una Ter Stegen. Miren este hitmap y juro que no es meme. PSG, perdiste la final, ahora va a llorar Neymar. Y Bayern son campeones, mis felicitaciones. Con el gol de Coman gana la sexta. Pa' que la pierdas, esta final, pa' que la pierdas. PSG, perdiste la final, ahora va a llorar Neymar. Lisboa de vacaciones. Pienso para Julián, golazo del Spider. Y ahora Argentina va a octavos. Gol de Alexis y Julián, no podíamos perder. Australia lo vamos a correr. Está grande el deseo, este año tiene que ser. Gol de Alexis y Julián, no podíamos perder. Australia lo vamos a correr. Está grande el deseo, este año tiene que ser. En la final les metimos goles 2. Pero eso no es nada, amigo, nace enfrentas a este club. Mete 3 y gusta que 4 te mete el Liverpool. El Liverpool, ey, el Liverpool, ey, el Liverpool, ey, el Liverpool, ey. Ya saben todos, nos llevamos la copa al Anfield. El Liverpool, ey, el Liverpool. El Madrid fue pa'l Stamford Bridge, cuartos de Champions con Chelsea. De nuevo otra noche de Karim, les metió un hat-trick. El Madrid fue pa'l Stamford Bridge, cuartos de Champions con Chelsea. De nuevo otra noche de Karim, les metió un hat-trick. Es una goleada completa, 2 anotados de cabeza y falló el guardameta. Es Benzema que aprieta. A mí me gusta el Madrid que otra vez gana, anotándole 2 goles a Mou que estaba en la banca. A mí me gusta el United que quería, aunque Lukaku a veces era una bala perdida. Me gustaba Fellaini subiendo al ataque, metía un gol Lukaku tras un buen tiro de Matic. ¿Por qué no metieron un gol más? Porque hoy fuimos mejores y les hicimos más goles. Paredes, tiros a puerta y metemos goles. Porque hoy fuimos En el San Siro estaba 0-0. Tapó el portero. Sí. Pero entonces llegó Sergio Ramos, empató Carrasco y en los penales Ronaldo, y le metió el gol Ramos a Oblak.
de caño a Oblak. Otra vez Ramos en offside, pero entró la bola. Somos los más grandes, más veces campeón, y pasamos a cuartos de la Champions. Ganó el fútbol, no con dinero, con pasión. París cae bajo cuando el Real Madrid mete presión, pero en la ida en París falló Lío ese penalti, porque Courtois le atajó ese tirito. El mejor del torneo, pero tengo portero, y ustedes con un banco y en el banco Keylor. Mete Mbappé un gol en el descuento, Ney lo único que hizo fue un taco sin huevo. El Bernal alentando, la vuelta empezando y en Gareth apenas entrar, gol de chilena mete para ganar. Es que por el mundo no hay otro similar, que gol que metiste no me lo voy a olvidar. Ay, Gareth también anota Benzema, Kariu quisiera mandarlo a la hoguera. Mané la metió con un alma guerrera y luego acelera, tira palo y fuera. Será tu última final CR7, dicen que tú te vas y en tus ojos veo que mienten. Para detenerte hizo más que Kariu esa gente, 4 Champions de 5 nos vemos el año siguiente. Uno le pegó de zurda y el primero nos metía. Luego vino el segundo y el Barça nada entendía. Uno le pegó de zurda y el primero nos metía. Luego vino el segundo que el Barça lo destruía. Y el tercero más, y el tercero más, y el tercero más, y el tercero. Pero el gato estaba activo. Oh no, no, en la Liga de Campeones han perdido. Así es, aunque haya sido en mano y con todos esos regalos. La vida sin tribuna y les metieron todos juntos así de una. Qué buena pared entre Lewandowski y Thomas Müller. Solo en 3 minutos ya le habrían metido una. Barça el Bayern Múnich te anda buscando pa' meterte unos goles. Ay, no te enojes, a la ven propia pa' que tenga ilusiones. Y Messi al palo pa' que las amantone. Arrebatado a Lionel y al portero, y la va a perder Sergi Roberto. Se Valeria Perisic y el Bayern Múnich te va a meter el segundo. Y Bayern son campeones con el gol de Coman. Gana la sexta, pa' que la pierdas. Esta final pierdes, vuelven a pechear, porque el fútbol no se compra con nada. Ni Mbappé 200 millones y el equipo del Bayern ni 100 millones. Pero demostraron ser los mejores. Los del PSG fueron de vacaciones. Les metimos uno, Kimmich se las centra, Coman los vacunos. Y olvídate del penal Lionel que te hizo sufrir, porque hoy el gol se le dio a Alexis y al Juli. Y 27 pases para el primero, el gol de McAllister. Y a octavos Yenzo para Julián, golazo del Spider. Y ahora Argentina va a octavos. Ya hemos quedado segundos en la liga y teníamos la ida de una nueva semifinal. Esto parecía mentira, metían todo lo que tiran. Los nuestros todas las cerran, pero el Barça las metía. Así que 3 pepas de entran, 3 goles nos lograron meter. Guerra, 3 pepas de veras y una se la erra de Dembélé. Viva, querida, perdida, de tiro libre le da Lionel. Mira, me tiran y hay que hacerles más de 3. Siga, tira Miller y se la paran, a Salah también se la atajan. En la vuelta tenía que meterlo, pero un partido antes se nos lesionaba, eso no era un buen augurio. El Madrid fue para el Stamford Bridge, cuartos de Champions con Chelsea. De nuevo otra noche de Karim, le metió un hat-trick. El Madrid fue para el Stamford Bridge, cuartos de Champions con Chelsea. De nuevo otra noche de Karim, le metió un hat-trick. Son los cuartos de la Champions League, la centraba Vini, le metió Karim. Y de primera Modric, para centrar y que parezca fácil. Otro de Karim, era el taco. Atacando y defendiendo, Casemiro es el 1. Isco atacaba y mete un gol como ninguno, como yo ninguno. Pogba al final nos vendió humo. Tiraba Kroos y paró De Gea, también un tiro de Benzema. Bale volvió con la pierna un poco dura, ahora veamos sin lesiones cuánto dura. Y un día volvió CR7, tiene un tiro libre y no lo mete.
pero lo que le importa a la gente es la Supercopa contra el Barça de Valverde. Porque hoy fuimos mejores y les hicimos más goles. Paredes, tiros a puerta y metemos goles. Porque hoy fuimos más grandes. De la mano de Zinedine Zidane, la 11ª ganó el Real Madrid. Me ilusioné con la prórroga, se lesionó Carvajal y ganaron con Danilo. Y qué grande Zidane, en 5 meses campeón en Milán. Yo llevo casi 5 años acá y aún no gano la final. Llego a la final y me da game over, y así no puedo. Con Griezmann y Torres intento atacar. Penalidad. El Bernal alentando, la vuelta empezando y en menos de un minuto ya estamos atacando. Hay presintas nervioso, hasta tira Carvajal a Vini, no pueden parar, hasta Messi debió bajar. París es más falso que Champions League sin el Real, más falso que todos los piscinazos de Neymar. Mbappé tuvo una clara, pero no va a estar él cambiando el historial en los cara a cara. No entienden los valores madridistas, ya los eliminamos de octavos de final. O se les olvida PSG y qué frío tiene. Será tu última final, CR7. Dicen que tú te vas y en tus ojos veo que miente. El va a detenerte hizo más que Cario esa gente. 4 Champions de 5, nos vemos el año siguiente. Ay, Gareth. El Madrid gana la 13. Gareth Bale la mete. También Benzema, es que Cario la regaló. El Madrid gana la 13. Gareth Bale la mete. También Benzema, es que Cario. Fue un gran pase de Messi a Suárez, mejor fue la tapada de Buffon. Cuadrado tirando sus fantasías y un gol se le anuló. Iniesta con Buffon no pudo anotar. El pase de Messi fue para encuadrar. La mano de Chiellini no quiso cobrar tras el remate de Neymar. Dime qué querías hacer poniéndolo a Mathieu. Es que con André Gómez ya te Zidane, ¿qué pasó, Rey? ¿Que me va a regalar qué? Aunque Kimi metiese, el Madrid va por las 13. Tapa Keylor Navas y Karim Moja 2 veces. Parece, jaja, queja me aparece. Aunque pidas disculpas y el fair play cumplí ese. He sido a mano de Marcelo. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Müller ha fallado lo suyo. Pasó el Madrid con orgullo. El Madrid la toca y va por la cola. Ese Ochoa nunca había visto algo tan malo. En el primer tiempo llevan 4 y Suárez al portero, su tiro al lanzado. No frenamos y en segundo tiempo vamos. La peor derrota del Barça en la historia de la Champions, pero a Luisito Suárez una le va a quedar. Recibe el centro, amaga y luego va a tirar. Al menos ese gol pudo anotar, pero Barça no te creas que va a remontar, porque hace medio lo ha bailado Davis. Empieza a regatear y no lo podía parar nadie, lo deja solo aquí. PSG, perdiste la final, ahora va a llorar Neymar. Lisboa de vacaciones y Bayern son campeones. Con el gol de Coman gana la sexta. Pa' que la pierdas, esta final pierdes, vuelven a pechear, porque el fútbol no se compra con nada. Al final perdiste. No importa que hayas gastado 1.200 millones de euros. 27 pases para el primero. El gol de McAllister. Y octavos, Janson para Julián. Golazo del Spider. Y ahora Argentina va a octavos. Gol de Alexis y Julián. No podíamos perder. Australiana lo vamos a correr. Es tan grande el deseo. Este año tiene que ser. Gol de Alexis y Julián. No podíamos perder. Australiana lo vamos a correr. Es tan grande el deseo. Este año tiene que ser. Todos estaban, sí querían pasar en el alfil. Con estos colores y estos goles hasta nos pasaron, nos fuimos buenando al segundo tiempo a cumplir. Y en 10 minutos doblete había metido. De cabeza metió el gol de Mertri. Y empate, la serie está frito. Corneri se habían distraído. Dejaron a Origi solito. Si marca te marca el negro, un golazo, te metimos 4 y listo. Se veían campeones y se quieren matar. Las chances nos sobran para disparar. Le vuelve a pasar, parecen pecho frío. Si tenía ganas les hacíamos 5. Hey, el Liverpool pasó. Era el taco para Vini y el primero y al larguero.
Y lo de Valverde por derecha fue un acierto. Carvajal tuvo el tercero y antes del segundo tiempo Jorginho tiró el centro y Havertz metió el descuento. Tuvo otro intento y casi mete el tercero más, pero cuando la dejó corta Mendy el portero, la robó el delantero. Karim Benzema para el tercero. El Madrid fue para el Stamford Bridge, cuarto de Champions con Chelsea. De nuevo otra noche de Karim, le metió un hat-trick. El Madrid fue para el Stamford Bridge, cuarto de Champions con Chelsea. Tiro Casemiro y al larguero daba 6 más Lucas Vázquez y Asensio lo falla. Rashford y el empate, pero no marcaba. Él es Alex Hunter, a mí no me engañan, porque hoy fuimos mejores y les hicimos más goles. Paredes, tiros a puerta y metemos goles. Empate y fuimos a la prórroga y llegó la hora. En los penales se irá todo suerte y la mística que tiene el Real. Sergio Ramos tiene un plan, con Cristiano caminando te ganamos la final. Penal para Griezmann, 1-0 abajo, quería empatar y pegó en el palo. Lo metió Gareth Bale, Lucas Vázquez y Marcelo también. Llego a la final y me da game over, y así no puedo. Con Griezmann y Torres intento atacar. Penales. De hecho Mbappé tira y entra, pero espera que fuera de juego. El taquito que metió Marquinhos estuvo divino. Y cuidado con Benzema que prueba el tiro. Neymar y Lío, qué buena esa conexión. Tiro al arco, pero no había nadie para empujarlo. Mbappé metía un gol, un buen remate, pa' que el festejo es madridista y no lo sabe. La historia te va a meter sola el gol en nombre de todos los que creen ilusos en ganar sin corazón y otro par de goles, porque en 10 segundos un partido se vuelve ganar. Ninguno salió para contenerlo a Bernardo y nos metía el cuarto, no sé qué pasó. Camavinga puso el freno y Silva le puso el gol. El Madrid es un coladero, Mahrez entre 6 no entró. Modric de zurda el descuento, fuera de artillería intentó. Foden con el sombrero, a Camavinga abajo. Toni Kroos tira el centro y la mano es de Laporte. El penalti lo pateaba, Benzema se la picó y lo lanza de Panenka, dejó atrás cualquier error. Y aunque no gana el Real, para la vuelta sigue vivo por ese gol. El Madrid sigue con vida, pero el City lo ganó. Si tu equipo pecheó, Mbappé, Messi, Ramos, Neymar Jr., Laurent Blanc, Emery, Tuchel y Pochettino son un montón de eliminados que otra vez no son campeón. Con mis hat-trick y tus errores enloquece la afición. Sacan del medio este Marquinhos madrileño, es que si no, no se entiende. Y Karim es inmenso, hay Donnarumma hoy la ha liado. Domó por Benzema que un triplete ha marcado. Karim solito pa' que se la diera Modric para el gol. Y en 10 segundos otro gol. Levantaba la silla, qué emoción. Los saques del medio de Suárez han sido 9, ya le han metido 4 más 4 y ya van ¿cuánto? Por tiempo entran 4, parece bachillerato y yo. Si Messi Coutinho gana la Champions, millones hay que pagarle por contrato. Ahí va Thiago, la toca, sin mirar y Tomás Müller la rebota. Corre Chinabri y la bola la emboca. Los defensas del Barça se descolocan. El Barça trota y el Bayern Múnich flota. Y Messi lo siento pero es otra derrota. Ya van 5 Atleti, Juve, Liverpool y Roma. Bota a Novita y Setien si quiere copa. Se va y van las centras y el nave. Contra el inglés la pelea y va a cabecear. Kimmich va a llegar y la va a centrar. Pierden a Müller y el cuarto les va a marcar. El Bayern no se frena y el Barça golea. Están en problemas, las cosas están feas. Hoy no estamos para remontada y solo van 30, pero ya se han quedado fuera. Modric iba él rodeado por como 6 tipos, como un campeón para el PSG. El presidente y sus billetes, aunque gastes 1 billón, al Real Madrid no hay quien lo frene. Se creen campeones fuera de juego, mi amigo, y ahora en nada te ficha Florentino. Modric tuvo un buen tiro. Los negocios son negocios, socio. En los negocios no hay equipo, lo nuestro no es negocio. Somos los merengues por el Real Madrid, yo pongo el corazón al frente. Mi champion la sostiene la gente, aunque se queja mientras protestaba el referí tu presidente. No soy el más costoso de todo el fulbito, pero parto en 20 a tu dinero y tu equipito. Lo que dije en el 18 lo repito. 3 goles tomen, son solo plata y no un equipo. Fuera de la Champions algún milagro de lío. Con André Gómez en cancha nos vamos a cambiar de equipo.
El París nos ha dado un gran vario, goles han metido 4, puede que sea el día del amor, pero esto ya es abuso. Viene Di María, tira al arco y hace bam bam, luego Julián Draxler, Edison Cavani, bam bam. Le han metido 4 goles a Ter Stegen, dale, quiero ver cuántos balones a ti te caben. Si sabía Luis Enrique atrasaba el viaje, un equipo lento y otro salvaje, pasito a pasito, gol de Angelito, y nos van goleando poquito a poquito. Ganamos los blancos con chicos, con viejos, así gana el Madrid aunque sea disparejo. Y mira el festejo, pa' que los que se compren la camisa del París se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes, Vinicius, Rodrigo, Milita o Edu Fede siguen. El número 1 está de turista, ya no corre, porque ganamos los madridistas. Hat-trick del gato, París se rinde, París se rinde, París se rinde. Hat-trick del gato, París se rinde, París se rinde, París se rinde. Hat-trick del gato, París se rinde, París se rinde, París se rinde. Me regale un gol, te voy a meter un par antes de irme.